Vale, pues tanto los metabolitos neuroactivos procedentes de la dieta como los producidos por nuestros microorganismos van a modular el eje microbiota-intestino-cerebro, al cual me referiré de aquí en adelante tan solo como el eje intestino-cerebro, de modo que pueden afectar a la función de barrera intestinal y van a determinar la secreción de hormonas de las células enteroendocrinas, así como la producción de neurotransmisores por el epitelio intestinal y la microbiota. Y también van a producir una señalización glial entérica, y todo esto son factores muy condicionantes de la neuroinflamación y del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. El intestino es el órgano endocrino más grande del cuerpo. Produce péptidos bioactivos y muchos tipos de hormonas, pero tiene otra manera de comunicarse con el cerebro y a través de rutas inmunológicas, mediante la señalización con citoquinas, que son estimuladas por sustancias que forman parte de la pared celular de la bacteria, la Gram negativa específicamente. Y estos son los lipopolisacáridos bacterianos y los peptidoglucanos. Los cambios en la integridad de la barrera intestinal también pueden conducir a la translocación de estos compuestos microbianos, dando lugar a una activación microglial y a la neuroinflamación. En este esquema os muestro los metabolitos bacterianos intestinales que son neuroactivos. Y en la siguiente diapositiva os voy a hablar de los más importantes, comenzando por el grupo del ácido graso de cadena corta, siguiendo por los metabolitos producidos a partir de los aminoácidos, en los que comentaré primero los TRPV6, que es el grupo de metabolitos neuroactivos que produce las bacterias intestinales a partir del triptófano. Además, os hablaré un poquito del indosilsulfato, que podéis reconocerlo en la diapositiva como IS, y luego os hablaré de los metabolitos neuroactivos que produce la bacteria a partir del aminoácido tirosina. El 4-EPS, que veis en la diapositiva, es la diapositiva de 4-etilfenilsulfato, coadelanto que también puede cruzar la barrera hematoencefálica, y se ha observado en estudios en ratones cómo puede disminuir la maduración de los oligodendrocritos formadores de mielina en el cerebro, lo que resulta en un comportamiento similar a la ansiedad. Y terminaré este apartado hablando de los neurotransmisores que produce nuestra microbiota intestinal. Por último, os hablaré de otros tipos de metabolitos microbianos, como la trimetilamina, así como de algunos metabolitos polifenólicos. Los ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato, son metabolitos que están producidos principalmente por la fermentación bacteriana de polisacáridos complejos procedentes de alimentos de origen vegetal. En los últimos años se ha ido conociendo cada vez más la importancia que tienen los ácidos grasos de cadena corta en la comunicación entre el intestino y el cerebro y cómo favorecen la integridad de la barrera hematoencefálica, la cual es fundamental para la salud cerebral, ya que, por ejemplo, se ha visto como en el Alzheimer está aumentada la permeabilidad de esta barrera. De hecho, deberíamos considerarlos como candidatos terapéuticos para los trastornos neurodegenerativos por la interacción que tienen con el sistema inmune y sus propiedades antiinflamatorias. Se sabe que los ácidos grasos de cadena corta tienen la capacidad de modular la permeabilidad intestinal al aumentar la expresión de las tight junction, y estas proteínas también forman parte de la barrera hematoencefálica y por esta razón también mejoran la integridad de esta barrera, por lo que los ácidos grasos de cadena corta tienen un impacto sobre qué moléculas beneficiosas o perjudiciales pueden alcanzar el cerebro. En concreto, es el ácido butírico o butirato, el ácido graso de cadena corta que más puede disminuir la permeabilidad de la barrera intestinal gracias a que puede estimular la expresión de estas uniones estrechas que mantienen unidas las células. Por cierto, también se ha observado este efecto al suplementar con la bacteria productora de butirato llamada Clostridium butyricum. Además, cantidades fisiológicas de propionato protegen la barrera hematoencefálica del estrés oxidativo y pueden disminuir la permeabilidad paracelular. Por otro lado, se ha observado en varios estudios cómo el butirato está relacionado con la memoria, la conexión, el estado anímico, incluso con el metabolismo. Y el acetato se ha asociado con la regulación del apetito.
y el propionato se cree que está involucrado en la protección frente a la diabetes tipo 2 y a la obesidad, además de reducir el estrés psicológico. Otra manera en la que los ácidos grasos de cadena corta nos ayudan a prevenir la inflamación sistémica es por su capacidad de disminuir la permeabilidad intestinal, lo que haría que se redujeran los componentes bacterianos intestinales circulantes que detonan la neuroinflamación al afectar las células inmunes y a las citoquinas del cerebro. Aquí os muestro un panel de microbiota intestinal productora de butirato. Este paciente tiene una cantidad insuficiente de bacterias productoras de este ácido graso de cadena corta, por lo que debería tratarse para corregir esta alteración, pero mientras tanto sería aconsejable que se suplementara con butirato. Y aquí hago un zoom para que podáis ver mejor parte de este panel. Hay 6 rutas por las que los microorganismos intestinales pueden metabolizar el tristófano generando metabolitos neuroactivos, a los que nos referimos como TRIP6. Y estos metabolitos son la quinurenina, el quinolinato, el indol, el ácido indolacético, el ácido indol propiónico y la tristamina. La cantidad de tristófano circulante puede estar disminuida si hay una excesiva utilización de este aminoácido por los microorganismos intestinales, de modo que estaría limitándose así la síntesis de neurotransmisores en el sistema nervioso central y además se estaría produciendo metabolitos neuroactivos como el indol y sus derivados. Por otro lado, también estaría limitándose la síntesis de otras sustancias de las que es precursor, como la vitamina B3 o niacina, y cofactores redox, en concreto la nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. En la imagen podéis ver cómo los metabolitos microbianos intestinales podrían influir en las funciones cerebrales relacionadas con el trastorno del espectro autista y con trastornos neurodegenerativos como el Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple y trastornos psiquiátricos. Las bacterias intestinales que participan en la producción de estos metabolitos están enumeradas en los recuadros negros situados debajo de los recuadros de color naranja que corresponden a los metabolitos de tirosina y los recuadros de color azul, que son los metabolitos de tristófano. Las flechas emergentes, acompañadas del signo positivo o negativo, representan un efecto agonista o antagonista en un determinado receptor, mientras que las flechas que no tienen signo simbolizan el efecto descrito en los recuadros blancos. El indicador vectorial, que está junto a los metabolitos, significa que esa sustancia está regulada al alza o a la baja. Se ha observado en estudios en humanos cómo el metabolito del tristófano está alterado en el trastorno del espectro autista, en el Parkinson y en la esclerosis múltiple. Por ejemplo, metabolitos como el indol y sus derivados están incrementados en el TEA y, sin embargo, están disminuidos en la esclerosis múltiple. Hay varios mecanismos que explicarían por qué los metabolitos del tristófano pueden afectar el cerebro. Estudios preclínicos han indicado cómo el indol y sus derivados, como por ejemplo el ácido indol propiónico, cuya abreviatura es IPA, podrían limitar la neuroinflamación al actuar como agonistas de receptor de hidrocarburo de arilo, que está escrita en la figura con su acrónimo en inglés AHR. Además, un cambio en el metabolismo de tristófano que se aleje de la producción de serotonina podría explicar en parte el empeoramiento de la enfermedad en individuos que responden al tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por lo tanto, una disminución en la disponibilidad de tristófano podría estar relacionada con enfermedades cerebrales. Además, también se ha observado cómo el IPA aminora la actividad tóxica de especies reactivas de oxígeno en el cerebro. Por otro lado, el indosil sulfato induce estrés oxidativo, así como también se han mostrado efectos neurotóxicos potenciales en ratones debido a que altera la función microglial y astrocitaria. Además, una sobreproducción de indol se asoció con niveles de ansiedad y depresión en ratas. La conclusión que quiero que saquéis de esta diapositiva es que las alteraciones en el metabolismo bacteriano de aminoácidos aromáticos,
en concreto la tirosina y el triptófano, pueden contribuir a enfermedades cerebrales. Un 90% de la serotonina, hay autores que dicen hasta un 95%, se produce en el intestino por parte de las células enterocromafines, que están encargadas de regular la motilidad y la secreción. Es imprescindible la presencia de ciertas bacterias para que estas células fabriquen serotonina. La imagen que estáis viendo corresponde a un panel donde están agrupadas las bacterias que tiene un paciente en su microbiota, en su muestra fecal, y que tienen la propiedad de estimular la producción de serotonina. Podría parecer dudosa la relación que tienen los neurotransmisores que sostienen por la acción de la microbiota con el efecto que tiene a nivel cerebral, ya que algunos de estos neurotransmisores no alcanzan el cerebro, como es el caso de la serotonina generada por las células intestinales, que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Aún así, hay una fuerte interconexión, aunque sea de manera indirecta. Esto se debe a que la microbiota actúa sobre los niveles de los precursores serotoninérgicos y sobre el transportador de serotonina, que participa en la activación y en la modulación de la serotonina central. Del mismo modo, el triptófano, que es un precursor de la síntesis de serotonina central, también interviene en esta interconexión indirecta, ya que su concentración va a depender del metabolismo de la microbiota intestinal y es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica para formar parte de esta serotonina central. El triptófano no solo es precursor de este neurotransmisor, sino que también es el precursor de varios metabolitos bacterianos neuroactivos, los llamados TRIP6, de los que he hablado anteriormente. Os voy a mostrar ahora paneles de microbiota correspondientes a cada uno de esos metabolitos. Aquí tenéis el ejemplo de un panel de microbiota intestinal productora de indol. En el esquema de la derecha podéis ver las diferentes rutas metabólicas que hay de utilización del triptófano. En esta diapositiva he resaltado el indol y en la sucesiva diapositiva lo que resaltaré será el metabolito cuyo panel esté mostrando conjuntamente. El indol, al igual que otros metabolitos producidos por la bacteria a partir del triptófano, es una sustancia que tiene la capacidad de atravesar la pared intestinal y pasar a la sangre. Al llegar al hígado puede ser transformado en indosilsulfato, el cual a concentraciones elevadas tiene efectos citotóxicos y se asocia sobre todo a daño vascular y renal. Además, el indol puede atravesar la barrera hematoencefálica produciendo procesos inflamatorios crónicos en el cerebro, que puede llegar a producir graves alteraciones cognitivas. Aquí tiene un panel de un test de microbiota intestinal donde he hecho un pantallazo para que veáis las bacterias productoras de ácido indol acético que tiene este paciente. Este metabolito es tóxico y se asocia con marcadores de estrés oxidativo e incluso de inflamación. Este panel es de bacterias productoras de ácido indol propiónico, que es un metabolito beneficioso que contribuye a los efectos antiinflamatorios que tiene la microbiota intestinal y tiene un potente efecto neuroprotector, ya que puede alcanzar el cerebro. De hecho, respecto a su capacidad de neutralizar radicales libres, el IPA es por lo menos el doble de potente que la melatonina. Aquí podéis ver el panel de las bacterias productoras de neurotransmisor triptamina, que por cierto es una causa muy infradiagnosticada de diarrea, ya que cuando están demasiado elevadas estas bacterias, al consumir triptófano lo van a transformar en triptamina y este metabolito atrae mucha agua hacia el colon y por tanto en exceso puede producir diarrea. Además, también acelera indirectamente el tránsito gastrointestinal, puesto que induce la liberación de serotonina por parte de las células enterocromafines. Este es el panel de las bacterias productoras de quinurenina. Es un metabolito que en cantidades altas inicia procesos de inflamación y contribuye a estados depresivos por la menor producción de serotonina al estar siendo el triptófano utilizado para formar esta quinurenina. Como veis en el esquema, no solo las bacterias producen esta sustancia, sino también nosotros, al igual que el quinolinato, que es la diapositiva que os voy a mostrar a continuación.
El quinolinato está considerado como un metabolito neurotóxico que puede producir una disrupción de la neurotransmisión. Por tanto, en exceso puede incrementar el riesgo de depresión y alterar la función del cerebro. Además, el quinolinato está involucrado en la patogénesis de enfermedades neurológicas. Con el quinolinato he terminado de mostraros los TRIP6, que recordad que son metabolitos bacterianos neuroactivos producidos a partir del tristófano. Y ahora os voy a mostrar el fenol y el paracresol, que son los metabolitos bacterianos neuroactivos producidos a partir de la tirosina. Estos metabolitos de la tirosina no se encuentran en la orina de ratones libres de gérmenes, lo que quiere decir que tan solo lo produce nuestra microbiota. Se ha demostrado que el fenol y el paracresol son promotores de tumores en ratones. En la diapositiva podéis ver el ejemplo de un panel de bacterias productoras de fenol y otro de bacterias degradadoras de fenol. Y dependiendo de cuál sea el equilibrio entre estos dos paneles, entre estos dos tipos de bacterias, se acumulará más o menos fenol. Y aquí tenéis el panel de las bacterias productoras de paracresol. Este paciente está produciendo mucha cantidad de paracresol porque tiene muy aumentado el clostridioides difíciles, que es la bacteria que produce más paracresol después de la blautea hidrogenotrófica. Este metabolito, además de ser citotóxico y genotóxico y perjudicar la barrera intestinal, tiene la capacidad de inhibir la beta-hidrolasa, que es la enzima que cataliza la conversión de la dopamina hasta noradrenalina. De hecho, se sabe cómo el paracresol puede exacerbar el comportamiento autista en ratones al incrementar los niveles de dopamina y alterar la sensibilidad del receptor de este neurotransmisor en regiones del cerebro que son relevantes para el trastorno del espectro autista. Anteriormente os he hablado de la serotonina producida por la estimulación de ciertas bacterias y ahora os voy a mostrar otros paneles de 3D microbiota intestinal de bacterias que producen otro tipo de neurotransmisores. Aquí tenéis los paneles tanto de bacterias productoras de GABA como el de las consumidores. Se considera el neurotransmisor de la calma y la relajación, ya que tiene la capacidad de inhibir la actividad cerebral. Este neurotransmisor es fundamental en la modulación del comportamiento. Tanto es así que hay estudios que demuestran que la administración de probióticos y, por tanto, un aumento de la disponibilidad de GABA mejora el control de la ansiedad. La mayoría de autores están de acuerdo en que, de manera directa, ni el GABA ni la serotonina atraviesan la barrera hematoencefálica, sino que su acción es indirecta, gracias a su efecto sobre el sistema nervioso entérico. En contra de la hipótesis de esta única acción indirecta, otros autores han demostrado la existencia de un transportador de GABA en la barrera hematoencefálica. Estos resultados explicarían cómo el GABA puede penetrar en el sistema nervioso central y cómo puede modular la microbiota la función de GABA en el cerebro. El glutamato es uno de los principales neurotransmisores involucrados en el eje intestino-cerebro. La modulación de la neurotransmisión glutaminérgica influye sobre funciones fisiológicas muy importantes tanto para el sistema nervioso central, para el aprendizaje, la memoria, como para el sistema nervioso periférico, en el que tiene un papel en la sensibilidad visceral y en la motilidad. Cuando hay una alteración en la cantidad de glutamato que produce la bacteria, puede desencadenarse tanto trastornos en el sistema nervioso como enfermedades gastrointestinales. Por tanto, el tratamiento de este tipo específico de disbiosis puede ayudar a mejorar trastornos psiquiátricos como la ansiedad y la depresión, así como trastornos neurogastrointestinales. Además, es importante que tengamos en cuenta si están demasiado las bacterias productoras de glutamato, ya que en estos casos puede que necesitemos reducir la fuente dietética de glutamato, ya que en estos casos, y además puede que necesitemos evitar pautar ciertos suplementos como la glutamina, a pesar de que es buenísima para la regeneración muscular y para el músculo, pero el problema es que estas bacterias transformarían la glutamina en glutamato.
La dopamina es un importante neurotransmisor asociado con el sistema de recompensa del cerebro y además es precursor de la adrenalina, pero también de la noradrenalina. Los trastornos asociados con la deficiencia de dopamina incluyen la adicción, la esquizofrenia y el Parkinson. La noradrenalina se conoce muy bien por su papel en la excitación y en el estado de alerta, así como en la detección de señales sensoriales. Pero un estudio más reciente ha encontrado que también está involucrada en el comportamiento y en la cognición, de modo que es importante para la memoria, el aprendizaje y la atención. La acetilcolina es otro neurotransmisor que también está involucrado en el proceso de memorización, siendo muy importante para el aprendizaje y la consolidación de los recuerdos. Además, interviene en la contracción y la relajación de los músculos, de modo que cuando está disminuida puede haber temblores y problemas de coordinación. También influye en la percepción del dolor y en los ciclos del sueño, ya que es muy necesaria para entrar en la fase de sueño REM. En el tracto gastrointestinal, la acetilcolina tiene una función excitatoria y estimula así el movimiento de los músculos intestinales para favorecer el tránsito de los alimentos, pero en exceso podría llegar a producir cólicos. La fenilalanina interviene en el control del apetito, en la saciedad, incluso en el estado anímico. Como ya sabéis, la melatonina es el neurotransmisor más importante en la regulación del ciclo sueño-vigilia, pero además puede reducir la neuroinflamación inducida por los lipopolisacáridos bacterianos, ya que reduce las citoquinas inflamatorias que libera nuestro sistema inmune en respuesta a estas sustancias microbianas. También puede reducir la depresión que producen estos lipopolisacáridos al normalizar la expresión de genes encargados de la autofagia. Es decir, la melatonina promueve la autofagia y de este modo puede reducir el riesgo de la depresión. La fermentación bacteriana de la L-carnitina y la fosfatidilcolina, procedente de la dieta y que se encuentran en gran cantidad en la carne roja, produce trimetilamina, que posteriormente se oxida en el hígado transformándose en óxido de trimetilamina, el cual se conoce por su acrónimo en inglés TMAO. Este metabolito incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, incluso cerebrovasculares. Pero también se ha detectado en estudios más recientes que hay TMAO en el líquido cefalorraquídeo, por lo que ahora sabemos que está presente en el cerebro. Además, hay estudios que han indicado que el TMAO posiblemente tiene un papel en la progresión de la enfermedad de Parkinson y también de Alzheimer. Os voy a poner ahora algún ejemplo de cómo la disbiosis se relaciona con enfermedades neurodegenerativas. Aquí tenéis un diagrama esquemático de aspectos de la patología del Parkinson en el eje intestino-cerebro. La microbiota intestinal y sus metabolitos pueden comunicarse con el nervio vago a través de células neuroendocrinas que hacen sinapsis con las terminaciones de este nervio. Antígenos microbianos como los LPS pueden cruzar el epitelio intestinal a través de áreas en las que está incrementada la permeabilidad intestinal para detonar la inflamación local y sistémica. La patología se puede desarrollar dentro del plexo nervioso mientérico, dando lugar a una inflamación y a un incremento del estrés oxidativo, y esto lleva a una acumulación de la alfa-sinucleína. El nervio vago puede facilitar la extensión patológica de los agregados de alfa-sinucleína desde el sistema nervioso entérico hasta el cerebro. Antes del agotamiento dopaminérgico en el cerebro e incluso antes de la manifestación de los síntomas de Parkinson, se presenta una disbiosis intestinal que se caracteriza por una disminución de las bacterias productoras de ácido graso de cadena corta y un aumento de las bacterias productoras de LPS, lo que resulta en una acumulación anormal de alfa-sinucleína en el intestino que posteriormente se agrega en el cerebro y causa degeneración dopaminérgica, que es un sello patológico del Parkinson. Cada vez hay más evidencia científica de que la microbiota intestinal tiene un papel en la patogénesis del Alzheimer, incluyendo los efectos que tiene sobre la disfunción sináptica y la neuroinflamación, lo cual contribuye al declive cognitivo.
Un intestino permeable permite el transporte de amiloides bacterianos desde el intestino hasta el cerebro, donde ocurre una agregación anormal de proteínas beta-amiloides, formando placas, las cuales están implicadas en la patología y los síntomas del Alzheimer. Bueno, voy un poco más rápido porque me queda sin tiempo. La progresión de la esclerosis lateral amiotrófica también se asocia a la disbiosis intestinal, de modo que suele estar incrementada la enterobacteria, especialmente la E. coli, lo que lleva a un aumento de especies reactivas de oxígeno que son muy dañinas y que contribuye a la muerte de neuronas motoras, que es un sello distintivo de la manifestación del ELA. Aquí puede ver la relación que hay entre el eje intestino-cerebro y el accidente cerebrovascular. Después de una lesión isquémica primaria, que correspondería a la fase aguda, el intestino da una respuesta inflamatoria, lo que resulta en la producción de microbiomas proinflamatorios nocivos que, cuando no se controlan con el tiempo, refiriéndome ahora a la fase crónica, conduce a una inflamación perjudicial que daña la unidad neurovascular, lo que exacerba los resultados del accidente cardiovascular. Os voy a poner ahora algún ejemplo de cómo... me voy a dar prisa, de cómo podremos mejorar la microbiota para así reducir la neuroinflamación. Un minuto, doctora. Vale, es rápida. El ayuno puede inducir adaptaciones muy rápidas en la composición de la microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de filotipos microbianos antiinflamatorios y conduciendo a cambios significativos en la biosíntesis de ácidos grasos de cadena corta. Cuando hay una deprivación de nutrientes, nuestra microbiota intestinal va a interactuar con varios mecanismos de respuesta metabólica, como por ejemplo con la proteína antiinflamatoria SIRT1, la cual regula la microbiota, dando lugar a una menor inflamación en el cerebro. A pesar de que el ayuno facilita la proliferación de bacterias beneficiosas como la Akkermansia mucinífila, hay personas que podrían tener contraindicado que pase demasiado tiempo entre sus comidas, por tener excesivamente elevadas ciertas bacterias que, cuando no se le aportan otros sustratos como el hidrato de carbono o las proteínas, van a consumir la mucina de nuestra barrera intestinal, pudiendo aumentar así la permeabilidad del intestino. Como alternativa a la restricción de calorías para los casos en los que por alguna razón no convenga realizarla, por ejemplo, porque haya riesgo de desnutrición o el caso que he comentado que tenga incrementadas las bacterias productoras de mucina, hay otra manera de activar la vía de las sirtuinas y es por medio de sustancias como el resveratrol. Y de esta manera influiríamos de manera positiva en el ecosistema intestinal. Las sirtuinas tienen un papel crucial en la longevidad, en los trastornos neuronales y en el síndrome metabólico. Bueno, voy a pasar... Está en tiempo, doctora. ¿Hay tiempo? No, que no hay tiempo más. No hay más tiempo. Nada, quiero resaltar el ácido ferúlico porque elimina la especie de oxígeno reactiva. Y aquí tenéis resaltadas las imágenes que se encuentra en más cantidad de manera natural. Y nada, bueno, probióticos. Muchas gracias por su atención.